existe otra pregunta en caso de que el sistema no lo haya registrado. Asambleísta Roberto Gómez, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Hemos escuchado aquí a esta mañana cómo se cambia una versión con respecto a las responsabilidades que se demostraron el mismo día de la fuga ante quién fue la persona, frente al hecho de quiénes fueron las personas que estuvieron frente a la rueda de prensa y además dirigiendo la rueda de prensa de las instituciones relacionadas con este tema. Al mismo tiempo hemos escuchado cómo por un lado se dice que se certifica y que se garantiza que no salió por ningún punto migratorio regular, pero al mismo tiempo, ante la pregunta de René Yandún, dice que no se descarta ninguna hipótesis. Lo que querría decir es que podría haberse escapado por alguno de los puntos regulares, específicamente resolviendo o respondiendo el tema de Venezuela. Lo van a investigar. No debería garantizar o certificar algo que está siendo parte de una investigación. Está contradiciendo en ambos casos. Por otro lado, con respecto a la pregunta que también escuchábamos, que era parte de lo que yo quería comentar, el artículo 559, hablando de los dispositivos electrónicos, dice que para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas señaladas, el juzgador contará con la ayuda de la Policía Nacional. Y en los casos de los numerales 2 y 3 y lo que sigue. Es decir, en términos generales se afirma, como lo dijo el asambleísta Urbano, yo era parte de la pregunta original, que el artículo 2, se cuenta con la ayuda de la Policía Nacional en términos generales para hacer cumplimiento y garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas señaladas. Va por ahí la responsabilidad que empieza a tener la Policía Nacional. Ahora, el día lunes siguiente a la realidad que vivimos de la fuga de Alvarado y de la responsabilidad política que al menos tienen las tres personas que enfrentaron esa rueda de prensa, ¿cuál sería la razón por la cual usted afirmó en esa entrevista que usted, y que más allá de no señalar dedos, que parecía que sí lo hacía con el ministro Granda, que usted consideró que había una parte de responsabilidad que usted también tenía, evidentemente, frente a esos hechos, o usted o el ministerio a su cargo? Yo creo que la María Paula Romo, que conocía el Ecuador hace 10 años o 7 años, que también formó parte del inicio del gobierno de Alianza País, cuando Alianza País estaba dirigido por Rafael Correa, no es tan distinta a la de ahora, pero la activista social, la que estaba junto a los ecuatorianos y los ciudadanos, habría exigido también la inmediata renuncia de los ministros al cargo de la responsabilidad de mantener al prófugo de la justicia, hoy Fernando Alvarado, bajo la custodia normal. Señora ministra, el Ecuador exige que usted renuncie. Usted ha venido a responder unas preguntas que lo ha hecho, yo creo que con mucha tranquilidad y de manera muy breve. Yo le quiero decir a usted que el Ecuador sigue esperando decencia en los cargos que desempeñan las más altas autoridades. Aquí está el artículo 559. Está que usted dice que se garantiza, finalmente no lo puede garantizar porque lo van a investigar. Y luego ya asumió la responsabilidad política el día que dio la rueda de prensa, junto con el día de la entrevista, y además hoy lo ha vuelto a decir. ¿Cómo así la asume en esos momentos esa responsabilidad política? Y hoy parece que viene acá a decir que nada tenía que ver en términos del Ministerio del Interior. Y si Fernando Alvarado terminó saliendo del país, sigue siendo parte de su responsabilidad en términos políticos, señora ministra. Muchísimas gracias. Adelante, señora ministra. Gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta. Espero no perder ninguno de los puntos que usted ha señalado en esta tarde. En primer lugar, me disculpo si se confundió una respuesta con otra, pero frente a la pregunta del asambleísta Yandún sobre si estamos siguiendo todas las pistas, vuelvo a decir que sí, que no vamos a descartar ningún indicio y ninguna hipótesis, pero por controles regulares
por controles migratorios regulares, el señor Alvarado no salió. Eso es algo que podemos certificar, lo he dicho varias veces esta tarde. ¿En qué país se encuentra? No vamos a descartar ninguna hipótesis. Se encuentra en el Ecuador. No vamos a descartar tampoco esa hipótesis. Mientras no tengamos información certera, vamos a examinar todos los indicios con los que se cuente para la investigación. Quisiera también, respecto de las responsabilidades políticas y en relación a otra de las preguntas que ha hecho el asambleísta Gómez, decir que efectivamente en mi manera de ser yo no soy de rehuirle a las responsabilidades y eso significa comunicar las cosas, eso significa discutir los temas, eso significa venir a las comisiones cuando me es requerido, eso significa ir a los medios de comunicación y eso también significa que si es que debo aceptar que la fuga de Alvarado es un golpe para el país, para los ciudadanos de bien, para las instituciones, para la administración de justicia, pues me siento en un canal de televisión y digo, efectivamente es muy grave lo sucedido. De ahí a que las instituciones que represento se confundan como si hubieran estado bajo la custodia del prófugo, eso no es posible porque no se ajusta a la verdad, simplemente por eso. Y vuelvo a repetir lo que dije hace algunos minutos y fue parte de mi exposición inicial. El día 20 de octubre asumí la responsabilidad de anunciarle al país la fuga de un procesado. Me parecía muy grave que esta discusión de la que todos estábamos pendientes se rija con rumores y asumí la responsabilidad de anunciar lo que en ese momento sucedía. Y esa es la responsabilidad que estoy dispuesta a asumir mientras esté a cargo del Ministerio del Interior y estas sean parte de mis tareas. Respecto del artículo 559 del Código Orgánico Integral Penal sobre el uso de dispositivos electrónicos, permítame insistir en que este artículo se refiere a las medidas señaladas. Las medidas señaladas en el artículo precedente son las medidas de protección que se dictan para los casos de violencia contra las mujeres. Gracias, señora presidenta.